Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer video de Python. Vamos a partir desde Anaconda. Podemos también usar desde Colab si quieren usar internet y no instalarlo en su computador. También es perfectamente válido, funciona bastante parecido. Yo lo voy a mostrar todo desde Anaconda computador. Entonces, primero instalamos Python, instalamos Anaconda y ya una vez realizado esto, vamos a un Jupyter Notebook y ponemos Launch. En Launch ya se va a empezar a ejecutar. Tarda un poquito de repente, así que yo ya lo tengo abierto acá. Nos va a salir un directorio. Bien, entonces aquí ustedes van y buscan en documentos donde hayan creado su carpeta. Creen una carpeta donde vayan a crear su base de datos. Bien, navegan en su computador y encuentran su carpeta. Entonces aquí yo me metí a documentos, ¿cierto? El año, semestre, este curso, mi clase, ¿cierto? Y acá está la base de datos que vamos a usar en estos videos. Entonces, aquí vamos a poner un documento nuevo. Pueden reutilizar algún documento, copiarlo, pegarlo, descargarlo de nuevo, utilizar información o abrirlos a la par. Yo preferiría abrirlos a la par e ir copiando, pegando códigos y adaptando los códigos. Como tal, voy a partir un documento nuevo. Recuerden siempre utilizar códigos, reutilizar los códigos, reciclarlos, no partan desde cero. Fíjense que acá ya me abrió un código, ¿cierto? Esto no tiene título, pero ya está guardado. Si se van acá, ya se abrió como un untitled, porque primero lo buscamos dentro de la carpeta, entonces ya existe esto dentro de esta carpeta, y como tal lo que vayamos guardando va a quedar acá. Entonces le vamos a llamar notebook 1, ¿bien? Rename, y si vamos aquí, esto ya cambió. Entonces cualquier cosa que vayamos guardando acá ya se va a ir guardando automático en la carpeta, en el computador. Y si es que van poniéndolo en Colab, también Google Colab también lo va a ir guardando en su cuenta de Google, ¿ya? Bueno, entonces voy a partir con un Markdown para entender. Markdown es un sistema de texto. Es aquella forma de vincular texto con input, con output, siendo input código, output salida de código. Entonces, esto es un texto, ¿sí? Con Enter yo puedo hacer espacios. Eh, si yo le pongo un hashtag, ¿cierto? Esto es un título y mientras más hashtag le ponga, esto es un subtítulo. Bien, si pongo control enter, esto ya va a correr y fíjense la diferencia entre todos los textos. Bien, si queremos un nuevo, ahí vamos agregando los chunks, que son los códigos. Lo primero para mí siempre va a ser llamar las librerías, entonces import NumPy más NP, que son librerías clásicas para el estudio de datos y matemática. Entonces, import pandas as PD. Entonces, cuando llamemos NP o PD van a salir estas librerías. Control Enter, corrió este código. Bien. Después vamos a llamar la base de datos. Entonces, la base de datos le podemos llamar datos, data, como nosotros queramos. En este caso le vamos a llamar datos, pero esto es un nombre propio. Podría llamarse base, podría llamarse como nosotros queramos. Bien, lo importante es que sean consecuentes. Siempre después cuando reciclen los códigos, si le llaman base, todo lo que diga datos tiene que decir base. ¿Ya? Entonces, PD en la librería, la función va a ser read CSV, que se encuentra dentro de esta librería o este conjunto de funciones. Read CSV y paréntesis y el nombre de la base de datos. Esto se llama base.csv. Entonces, base.csv. Corremos y está corrido, pero no dice nada, ¿cierto? Entonces, si corremos datos, ahí sí, apareció entonces esta librería, ¿cierto? Podemos preguntarle cómo se conforma esto, cuántas filas, cuántas columnas tiene. Eso se hace con la función shape. Entonces, datos, le vamos a aplicar la función shape. Corremos. Me tiró un error. Sin paréntesis. Ahí sí, datos shape. Y ahí, bueno, serían 76.840 filas y 7 columnas. Bien. Ok. Seguimos. Después podemos preguntarle que me muestre información, ¿cierto? Que me clasifique las variables. Entonces, datos, dame información. Ahora sí, con paréntesis.
Bien, me está diciendo que fíjense que todos estos son enteros, el código postal es un entero, el sexo un entero, no la está entendiendo como categórica, la edad sí es un entero, está bien, color no es un entero, ¿cierto? Entonces podríamos cambiarlas como a tipo categórica, partir por eso, sería interesante para después hacer algún reprocesamiento de la información, vamos por ahí. Bueno, yo aquí siempre recomiendo, si van a empezar a jugar con la data, van a empezar a hacerle cambios, lo mejor que pueden hacer es copiar la base de datos, por ejemplo, datos 2 igual datos. Entonces, así si se mandaron alguna embarrada, ¿cierto? Con la base de datos, puedan seguir trabajando con la base anterior. Entonces, datos 2 es igual a datos, ¿bien? Y ya tenemos una variable, una base de datos que se llama datos 2. Vamos a buscarla acá. Datos 2 ahí está. Ya, entonces los cambios que le hagamos se los vamos a hacer a datos 2. Entonces, datos 2 si queremos llamar a una variable en particular, por ejemplo, la variable sexo, ponemos paréntesis cuadrado, sexo. Bien, datos 2 sexo, vamos a decir datos 2 punto sexo punto astype, que es para entender que esta variable va a ser distinta. Y no va a ser un entero, va a ser una variable de tipo categórico. Bien, entonces vamos a correr eso. Y si ahora le preguntamos a Python qué cree de datos 2, entonces vamos a replicar el código anterior para ver qué pasó. Datos info. Fíjense que sexo ya no la está entendiendo como un entero, sino que la está entendiendo como una categoría. Bien, eso se lo podemos aplicar a las demás variables. Ya, aquí puse lo mismo, datos 2, ¿cierto? Color, entonces color tampoco es un entero, ¿cierto? Lo colocamos como que es categoría y si corro de nuevo esto debería cambiar esto de que es una categoría. Bien, ya una vez que hicimos esto, y muy importante pasar la categoría antes porque si no, no va a funcionar este código. Entonces vamos a usar lo que se llama un diccionario, entonces es una es un arreglo de datos, pero auxiliar, lo vamos a usar dentro de otra función. Entonces, es para decodificar esto que está aquí, que si vemos, ¿dónde está mi data? Aquí. Si vemos sexo está en 0 y 1, entonces, y color, tanut son 2. Entonces, bueno, yo sé que 0 es mujer, 1 es hombre. Entonces, como tal, le voy a crear un diccionario que voy a decir exactamente eso. 0 dos puntos es mujer, coma, uno es hombre. Bien, y eso lo voy a correr simplemente. Podría ver qué es lo que me tira esto. No me va a tirar nada más que eso. ¿Sí? Entonces, de acá, ahora sí, vamos a transformar la variable en datos 2. Datos 2, entonces vamos a decir que es sexo. Y eso va a ser precisamente datos 2 la variable sexo. Y vamos a utilizar la función map. Entonces, punto map, donde nos vamos a basar en este diccionario. Bien, entonces sexo diccionario y vamos a ejecutar. Bien, ¿y qué es lo que nos arroja? ¿Qué es lo que nos arroja datos 2 ahora? Ahí estamos. Fíjense que ya no dice lo que salía antes, que salía como 01. Ahora sale cómodamente interpretado como hombre y mujer. Bien. Aquí hice exactamente lo mismo, apliqué un diccionario de color, 0 se consideró indígena, 2 blanca, 4 negra, 6 amarilla, 8 marrón, 9 NA. Bien, entonces se aplicó el dato, aquí lo mismo, mismo código, mismo todo, se verificó que hubiese quedado bien. Bien, así que ahora nos vamos a ir a ver algunas tablas de frecuencia y posteriormente algunas gráficas. Vamos a ver frecuencia, eso sería, por ejemplo, de sexo, datos, sexo, siempre.
Estamos viendo, si es que llamamos datos, no pasa a ir con 0 con 1, estamos llamándolo el datos 2. Entonces, vamos con datos. Bien, tenemos acá datos 2, sexo, value counts, y en datos 2. Y ahí está. Si necesitáramos guardarlo por alguna razón, podemos hacerlo, podemos guardarlo en algún elemento, ponerle, no sé, tabla de frecuencias, pero en cualquier caso este es el código que podemos usar para hacer alguna tabla de frecuencia. Si la queremos hacer que sea porcentual, simplemente le agregamos a la misma función normalize equals true. Entonces voy a duplicar esto. Normalize equals true. Y con eso debería salirnos ahí. Frecuencia relativa. Bien. Después de esto, quisiera intentar hacer algunas tablas bidimensionales. Para eso tenemos la función crosstab en la librería Pandas. Entonces, pd crosstab, vamos a ver cuántos de hombres, cuántos de mujeres hay según cada color. Entonces, pd crosstab y vamos a llamar a la base de datos 2 sexo, datos 2 color. Y ahí tenemos que hay esta cantidad de personas de indígenas mujeres, ¿cierto? De raza blanca mujeres, ¿cierto? Negras, bueno, hombres, amarillas, marrón, etcétera. Bien, vamos ahora con gráficas. Estas son las dos gráficas que podemos usar, o sea, dos librerías que podemos usar para gráficas. Yo este código lo voy a pegar y lo voy a explicar. Y lo voy a adaptar. Veamos, tenemos SNS, que es la librería Seaborn, SNS plot, ¿sí? Esto es una función, entonces plot de esta librería. De datos 2 vamos a usar sexo, vamos a contar los valores, que es lo que teníamos en la tabla de frecuencia que estábamos viendo acá, ¿cierto? Value counts. Entonces vamos a contar los valores y lo vamos a plotear. Esto, el código lo pueden reutilizar directamente, entonces acá qué título quieren que salga en el gráfico, qué título quieren que salga en el eje X, en el eje y el color de la gráfica. Aquí funcionan elementos en inglés, por ejemplo, si lo cambio a green, ahí va a estar en verde, antes estaba en rojo, por ese blue. Como datos 2, bueno, ya lo habíamos decodificado, ¿cierto? Entonces va a salir vamos a salir con 0 y 1, va a salir con hombre y mujer. ¿Bien? ¿Qué más? Vamos a ver una variable discreta y un histograma. Aquí vamos a reutilizar este código, que esa es la idea de igual ir programando, que siempre reutilizamos códigos, los vamos adaptando. Vamos a hacer una gráfica de barras para una variable discreta, para una continua no tendría sentido una gráfica de barras. Entonces, por ejemplo, si yo pongo gráfica de barras para una variable altura, van a ser todos los valores prácticamente con frecuencia 1. O sea, necesito millones de barras con frecuencia 1, ¿cierto? Bueno, no millones, 76.839, porque los datos difícilmente se repitan entre sí. Entonces, pero sí, por ejemplo, año de estudio es una variable que se ve como si tuviera poco rango. Entonces, año de estudio tendría mucho sentido. Voy a copiar el nombre para no equivocarme. Y vamos a reutilizar la variable. Entonces, dentro de datos 2 voy a usar año de estudio, voy a contar los valores, plot, un tipo de gráfico de barras, variable, el título le vamos a llamar gráfico de barras. Xlabel, aquí con control V o con command V si están usando Mac, vamos a copiar, a pegar. Y label, cantidad de personas, podríamos llamarle frecuencia absoluta para ser más técnicos. Y color le vamos a poner blue. Y si todo sale bien, debería salir bien al tiro, sí. Bien, entonces ahí están los datos. Bueno, lo ordena por defecto no por el eje X, sino por el de mayor frecuencia al de menor frecuencia. Y bueno, para terminar vamos a ver un histograma.
Los histogramas son para variables continuas, es decir, ahora sí la variable altura cobraría sentido meterla en un histograma porque nos va a generar tramos de valores, va a generar una agrupación de datos. Entonces, para esto la función puede ser plotIst, plot.ist, y ponemos la base de datos con la que estamos trabajando y la variable que queremos graficar, entonces que en este caso es altura, ¿cierto? Bien, sí, con eso basta. Si queremos poner una determinada cantidad de barras, podemos poner, agregarle el argumento beans, beans igual, no sé, 2. O sea, ahora nos va a hacer un histograma con 2. Generalmente los programas usan métodos Sturges para agrupar, así que lo que el programa sugiera generalmente es mejor que el que uno cambia, pero si es que necesitaran hacerlo se puede cambiar manualmente. Y bueno, esto no tiene título, así que se puede agregar fácilmente aquí con plot title. Afuera, fíjense que está fuera de la función principal, así que bueno, le podemos poner histograma de altura. Bien, y ahí ya salió con esto. Bien, eso sería todo por hoy. Cualquier duda nos la hacen llegar. Que estén muy bien.